Muy buenas noches. Vamos a revisar una serie de fichas muy útiles para la gestión de procesos logísticos. Nos vamos a enfocar en esta ocasión a lo que son los procesos de distribución y procesos de transporte. Entonces estamos viendo ahora una ficha precisamente del proceso de distribución. Tener en cuenta que esta ficha, este modelo es referencial, al punto que el objetivo del proceso que coloco acá, por supuesto, puede variar según el objetivo que tenga su organización. Estamos entendiendo que el objetivo del proceso de distribución es garantizar la satisfacción del cliente mediante la correcta entrega de su pedido bajo las condiciones acordadas. Hay que agregar que distribución no es igual a transporte. Tenemos entonces lo que es el responsable, la entrada y la salida del proceso, entiéndase la entrada como los inputs para poder desplegar, desarrollar el proceso y obtener unos outputs, unas salidas que bien puede ser estados, puede ser información, puede ser objetos tangibles y por supuesto también se indica cuándo empieza y cuándo termina el proceso en sí. Acá tenemos una serie de indicadores, lo cual vamos a desarrollar ahora. Indicador de distribución. Nuevamente, insisto bastante con el punto en que esto se enfoca de manera genérica. Lo que acá coloco como pedidos entregados en forma completa puede tener una denominación diferente en tu organización. Lo que debe quedar claro es que el objetivo de este indicador es controlar y hacer seguimiento a la cantidad de pedidos atendidos en la cantidad correcta. Entonces, aquí vemos que la clave es cantidad correcta. Por algo se le está denominando este indicador en forma completa. Se le mide en porcentajes. La fórmula es bien sencilla, entregas completas sobre entregas totales por 100% y aquí unos límites de cumplimiento, donde rojo establece valores no deseados, valores en los cuales hay que ponernos en alerta, amarillos valores aceptables, aún así hay que tener en cuenta por qué no se llega a la meta o línea base y por supuesto verdes son valores óptimos. Un ejemplo de cómo plantearlo y vemos ahora el indicador de pedidos entregados en forma completa, pero se diferencia del indicador anterior porque acá nos estamos centrando según cliente o categoría, mientras que acá se ve de manera indistinta, de manera global, acá lo estamos desagregando por cliente o categoría. El siguiente indicador son los pedidos entregados a tiempo. Nuevamente, en tu organización, en tu empresa puede tener nombres diferentes, pero el objetivo es controlar y hacer seguimiento a la cantidad de pedidos atendidos en el plazo acordado. Esa es la clave, por eso se llama entregados a tiempo. La fórmula es bien sencilla, como se darán cuenta, buena parte de indicadores es pura aritmética. Entregas dentro del plazo pactado sobre entregas totales. Acá tenemos líneas de cumplimiento, manejamos la dinámica de rojo para valores malos, negativos, amarillo, valores aceptables y verde, valores óptimos. Pedidos entregados a tiempo. Al igual que el caso anterior, acá lo desagregamos por cliente o categoría. A partir de los pedidos entregados a tiempo y de los pedidos entregados en forma completa, obtenemos un indicador harto conocido, el famosísimo OTIF, On Time in Full, en lo cual el objetivo un detalle. Este indicador, digamos que de manera académica incluso, se enseña tal cual, es decir, mientras que en los anteriores podríamos cambiarle de nombre según las necesidades de nuestra organización, aquí procuremos mantener lo que conceptual y académicamente se maneja en la enseñanza de la logística de la cadena de suministro, OTIF, On Time in Full. Objetivo: controlar la cantidad de entregas perfectas. Para la logística, entrega perfecta, específicamente para la distribución, entrega perfecta implica a tiempo y completo. Precisamente, la fórmula del indicador es un producto de las entregas completas por entregas a tiempo. Un detalle importante: prácticamente todas las fuentes de obtención de los datos para armar los indicadores
A pesar de que sean indicadores de distribución, se obtienen de transporte. Como les dije, transporte no es igual a distribución, lo vamos a ver en breve. Entramos entonces al proceso de transporte. Para muchos profesionales, transporte es sinónimo de distribución. Conceptualmente eso no es muy exacto, mientras que en distribución, retrocedemos un poco, mientras que en distribución nos enfocamos en garantizar la satisfacción mediante la correcta entrega del pedido bajo las condiciones, lo cual implica hacer cosas como programar la ruta, hacer cosas como coordinar, con el cliente, obviamente con la empresa, con el área de almacén. En transporte nos vamos a encargar específicamente de ejecutar la entrega. Y ojo, pueden parecer definiciones u objetivos, mejor dicho, muy parecidos, iguales, equivalentes, no. La distribución, pongámoslo así, se centra en una planificación, se centra en el orden, se centra en el orden de entrega, se centra en la programación de rutas, planificación de recursos para la entrega y la programación de rutas y por supuesto hacerlo todo bajo las condiciones acordadas. Mientras que el transporte es el movimiento, la ejecución, el traslado en sí, mientras que la distribución te habla de cuestiones como el orden de entrega. El transporte es la entrega en sí en cuanto a movimiento, traslado físico del producto. Esa es la enorme diferencia entre ambos. Nuevamente, acá podemos definir el proceso, entrada, salida, cuándo comienza, cuándo termina, y vamos a ver una serie de indicadores. Tienen una mayor cantidad que los indicadores anteriores. Nivel de viajes por unidad. Cuando me refiero a unidad, entiéndase unidad móvil, no importa, motorizado, camión, semi-trailer, etc. Es un indicador de porcentaje. La cantidad de viajes reales, o entiéndase viajes ejecutados, viajes efectuados. Claro, tranquilamente nos podemos referir como viajes, pero detallo viajes reales, ya que en ocasiones se le pueden programar viajes a una unidad, pero estos simplemente no se efectúan porque el cliente cancela el pedido o por condiciones mecánicas u otras. Viajes reales entre el número máximo de viajes estimados. ¿Por qué? Porque según el movimiento, según el nivel de ventas, el nivel de actividad de la empresa, se debe manejar una cantidad máxima que debería ejecutar cada unidad. Nivel de viajes por flota. La misma idea anterior, el mismo indicador anterior, pero mientras que acá lo vemos por unidad, acá lo vamos a ver por flota. A partir de ahora, cada indicador tiene su versión por unidad móvil, y su versión por flota. Así que explicamos el de unidades y el de flota tiene la misma idea, pero obviamente se hace extensivo a la flota. Nivel de operación. ¿Cuántos días está en ruta la unidad con respecto a los días operativos totales? Digamos que mi unidad debe estar operativa unos 26 días al mes. De esos 26 días al mes, la idea es que los 26 días esté en ruta, es decir, la unidad rodando, obviamente no por las puras, no en vano, sino yendo y viniendo con productos para los clientes. ¿Y por qué dije 26? Bueno, de un mes de 30 días, pongamos que 4 se destinan a mantenimiento, ¿no? Es un número cualquiera que estoy sacando. Por flota se maneja lo mismo. Nivel de mantenimiento por unidad. La fórmula es similar a la anterior. Cantidad de días en mantenimiento sobre los días operativos totales. Nuevamente, de un mes de 30 días, 26 son los días operativos totales, porque los 4 restantes están en mantenimiento. Entonces, esto no debería pasar de 4 sobre 26, según nuestro ejemplo. El problema ocurre cuando el porcentaje aumenta, es decir, hagamos un pequeño cálculo a manera de ejemplo. Calculadora.
4 días en mantenimiento sobre 26 días totales. Entonces, tenemos que 15% como máximo, la unidad debería estar en mantenimiento. Pero, ¿qué pasa si, hagamos un poquito más grande, estás en mantenimiento 8 días de 26? Llevándolo a porcentaje, un 30% del tiempo operativo total estás en mantenimiento, algo inaceptable, según nuestro ejemplo. La misma dinámica para el caso de la flota. Nivel de stand-by por unidad. Igual. Entendemos el stand-by como un día parado por espera. ¿Cuánto es lo máximo que podemos soportar para nuestra operación? Porque, seamos sinceros, en algún momento nos va a tocar hacer stand-by. Entonces, ante lo inevitable, controlarlo y o minimizarlo. Diría eliminarlo, por supuesto, pero esto es algo propio del transporte. En algún momento nos va a tocar hacer stand-by. Que le cobremos al cliente es otro tema. Lo mismo por flota. ¿A qué apuntamos con toda esta serie de indicadores en apariencia, digo, poco relacionados entre sí? Tienen muchísima relación. Con el siguiente indicador se va a entender a qué apunto. Vamos a medir el nivel de inactividad por unidad. Y el planteamiento es el siguiente. Puede ser un poquito brusco en el sentido que deja poco margen para el error, pero creo yo que una gestión exigente amerita un indicador así. Los días operativos totales, menos los días en ruta, entiéndase trabajando, menos los días de mantenimiento, menos los días de stand-by generados por el cliente, a lo cual, insisto, se le debe cobrar, sobre días operativos totales. ¿Y qué buscamos medir? Precisamente cuánta inactividad hay, es decir, cuánto tiempo estuvo parado la unidad innecesariamente, o lo digo de manera más cruda, cuánto tiempo estuvo la unidad sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la unidad, si lo pensamos bien, o está en ruta, o sea, trabajando, o está en mantenimiento, o está parada. Entiéndase, pues parada por la espera que nos hace un cliente, lo cual debemos cobrar. Si no está parado en stand-by por temas del cliente, aquí también podría incluirse temas de carga o descarga en caso que eso sea inevitable, o digamos que tenemos que estar 1 o 2 días descargando o cargando en el cliente. Entonces, eso también se puede considerar como un stand-by. Si no está esperando por temas del cliente o temas de carga y descarga, si no está siendo arreglada en un taller y no está viajando, ¿qué está haciendo la unidad? Está inactiva y eso es inaceptable. Esta es una forma de medir eso. Nivel de inactividad, la misma idea, pero por flota. Entramos ahora a indicadores enfocados a los conductores. Permanencia en ruta del conductor, es decir, ¿cuánto tiempo el conductor está viajando? Con planilla me refiero a el total de conductores. Si hablamos hace un rato de unidad y flota, acá hablamos de conductor, o sea, un conductor y la planilla o la totalidad de conductores. De la misma manera, ¿cuánto tiempo en su conjunto los conductores han estado viajando? Permanencia en base. Se entiende que si el conductor no está viajando, está en base. En la base, en la empresa. Claro, habrá que ver cuánto tiempo se espera que esté en la base. Porque si está en la base, no está haciendo el trabajo por el que se le contrató, que es viajando. Uno no va a contratar un conductor para tenerlo bastante tiempo en la base. ¿Haciendo qué? Si bien es cierto, podemos darle otras funciones cuando no esté viajando, como hacer trabajo de almacenero, estamos ahí recurriendo a un derroche porque le estamos pagando a un conductor para hacer un trabajo almacenero. Y usualmente, esto ya sé que es bien relativo, pero usualmente a un conductor se le paga más que a un almacenero. Permanencia en base, pero esta vez medimos la planilla de la empresa.
Uso de flota propia. De todos los viajes que he programado y o he ejecutado, ¿cuántos he hecho con flota propia? Uso de flota tercera. Lo que he programado menos la flota propia necesariamente va a ser flota tercera. Rendimiento operativo del combustible, un indicador clave. Kilómetros recorridos sobre galones de combustible consumidos para recorrer dichos kilómetros. Y finalmente, rendimiento económico del combustible. Precio del galón del combustible sobre kilómetros recorridos entre galones de combustible consumidos.